Comenzar con Isaac, me gustaría presentárselo. Isaac Juárez es un destacado académico e investigador mexicano en los campos de física y la inteligencia artificial. Su formación incluye una licenciatura en física por la Universidad Veracruzana, una maestría en inteligencia artificial y actualmente cursa el doctorado en la misma disciplina. Durante su trayectoria, Isaac ha realizado investigaciones significativas en mecánica cuántica, aprendizaje máquina cuántico y computación cuántica bioinspirada. Además, ha compartido su pasión por las ciencias a través de la docencia en diversos niveles educativos y la publicación de artículos de divulgación y libros especializados. El día de hoy, el docente Isaac, o el doctor ya Isaac, porque justamente ahí les pido que lo feliciten ya recientemente acaba de terminar su doctorado, entonces ya anda en las últimas. Pero ya es más para allá que para acá. Vale, el día de hoy les dará esta sesión, justamente como el nombre dice, en temas de inteligencia artificial. Isaac, ¿andas por aquí con nosotros? Hola, ¿qué tal? Sí, un gusto estar aquí con ustedes. Espero que ya me puedan ver ahora mismo, ¿verdad? Pues nada, un gusto, muchas gracias por la introducción. Y sí, por supuesto, ahora mismo les empiezo a compartir la pantalla para que vayamos pues entrando en materia y poco a poco pues vayamos pues viendo un poquito más acerca de la temática, ¿de acuerdo? Entonces, les comparto ya mismo esta presentación. Algo interesante que creo que profesor Alberto estaba comentando era que pues esta charla es divulgativa, justamente es una plática muy introductoria hacia lo que es el quantum computing y lo que es el machine learning, que es una subárea pues de lo que se conoce como inteligencia artificial. Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de eso. Pues muchas gracias por la presentación y pues si les parece pues vamos a ir dando inicio ya justamente para entrar en materia, ¿vale? Ok, vamos a hablar primero un poquito acerca de lo que es Machine Learning para que podamos tener muy en cuenta qué es lo que vamos a aspirar haciendo cómputo cuántico de manera posterior, ¿de acuerdo? Cuando nosotros nos referimos como Machine Learning, lo que nosotros vamos a considerar es en general una serie de técnicas, una serie de algoritmos propiamente dicho, que nos permitan reflejar o mimetizar el comportamiento de aprendizaje de manera tradicional. Ahorita vamos a entrar un poquito en materia. Aquí les dejo mi perfil de LinkedIn, pues si alguno de ustedes está interesado justamente en, pues vaya, en comunicar, en hacer comunidad. Entonces, eso, ¿de acuerdo? Ok, lo primero que tenemos que pensar, y aquí la parte interesante es, ¿cómo aprendemos? Y la respuesta es que no hay una forma única de aprender. Seguramente muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta. Cuando ustedes están tomando una clase, lo típico que pasa y lo que sucede todo el tiempo es que pues uno aprende de distintas metodologías, ¿no? Una puede ser teniendo un enfoque más visual, otra puede ser teniendo un enfoque quizá pues de copiar. Hay mucha gente que aprende, pues váyase la redundancia, escribiendo en la libreta, si no, no aprende, ¿no? Hay gente que es muy práctica, ¿no? Que necesita pues poner manos a la obra, si no todo lo que le digan, como le entra, le sale. Entonces, esos tipos de aprendizaje es un aprendizaje, pues que uno lleva de manera muchas veces inconsciente en la vida, ¿no? Si bien existen técnicas para que los humanos aprendamos de mejor manera o aprendamos dependiendo de las capacidades cognitivas, también no solamente cognitivas, sino que de las diversas áreas en donde nosotros seamos mejores, es decir, por ejemplo, yo que soy de un aprendizaje muy visual, pues yo prefiero aprender de esa manera, ¿no? Existen muchas técnicas de esto. Lo importante y lo que quiero resaltar es que la forma de aprender no es única. Es decir, no todos vamos a aprender de la misma manera. Es por eso que existen distintas metodologías para la pedagogía y demás, ¿de acuerdo? Nosotros no nos vamos a meter en esos temas un poquito más teóricos. Nosotros vamos a hablar justamente de cómo aprenden las computadoras. Y lo importante de esto es que nosotros entendamos que el aprendizaje que tiene una computadora es esencialmente distinto al que tiene un humano, aunque se parecen en algunas cosas. Lo primero, Machine Learning es lo mismo que aprendizaje automático, ¿de acuerdo? Son dos palabras, una en inglés y otra en español. Bueno, esta frasecita de Machine Learning y de aprendizaje automático son sinónimos, ¿de acuerdo? No importa cómo le llamen, son sinónimos, es decir, pueden ocuparlos de manera indistinta.
Y esto es importante porque, bueno, si buscan por ahí, puede que les aparezca en español la palabra aprendizaje automático. Y si buscan en inglés, va a aparecer el nombre Machine Learning. No se espanten, es justamente lo mismo, ¿de acuerdo? Ahora, existen muchos modelos de Machine Learning y esos modelos de Machine Learning o de aprendizaje automático se basan en distintas metodologías, usualmente sustentadas en la física, en la biología, etcétera. Lo interesante de estos modelos es que son pues necesarios algunos pasos previos para poder ocuparlos, ¿de acuerdo? Que ahorita vamos a hablar un poquito acerca de este proceso de cómo trabajar con datos para poder obtener resultados. Y esa es la parte que quería comentar. Los modelos de Machine Learning necesitan datos. Algo muy interesante es que los humanos no necesariamente necesitamos datos para algunas cosas. Los humanos contamos con un conocimiento, bueno, en general los seres vivos, contamos con un conocimiento al cual le llamamos instinto, que formalmente no se sabe si es una forma de conocimiento o no, pero el instinto es eso que nos permite a nosotros tenerle miedo natural a algunas cosas. Por ejemplo, es conocido que en los primates, que son pues, parientes relativamente cercanos nuestros, si ven una culebra se espantan, aunque nunca hayan visto una antes. Entonces, eso no es aprendizaje porque ya lo sabían. No sé si queda claro esta parte. Ese tipo de conocimiento en las computadoras es ligeramente más complicado de mimetizar, ¿de acuerdo? De copiar, de tratar de inspirarse. La forma en la que las computadoras aprenden es en base al reconocimiento de patrones, o al menos eso es la forma en la que el Machine Learning lo hace, ¿de acuerdo? Entonces, sí es importante entender que las computadoras van en buen camino, pero todavía no llegan a esa parte en la que pueden tener pues conocimiento de salida, ¿de acuerdo? Si bien existen técnicas que copian este tipo de comportamiento, pues no sucede de la misma manera que los humanos, ¿de acuerdo? Y es interesante esto, lo que les digo, o sea, la naturaleza de manera, pues, vaya, o sea, la redundancia natural, nos ha llevado a tener ya conocimiento de cosas que nos podrían causar daño. Ejemplo de esto, pues, es el reconocimiento de serpientes en primates. Lo mismo pasa con los gatos. Ahorita les voy a contar un poquito más de eso. Algo interesante es qué tipos de aprendizaje hay, ¿de acuerdo? Y los tipos de aprendizaje también se pueden clasificar dependiendo de tres formas, pues, de aprender, ¿de acuerdo? La primera es el aprendizaje supervisado, la segunda es el aprendizaje no supervisado y la tercera es el aprendizaje por refuerzo. Ahorita doy la palabra. Déjenme comentar estas tres y ahorita les explico un poquito de cuáles son estas tres técnicas distintas para aprender. El aprendizaje supervisado es la forma tradicional en la que nosotros aprendemos. Uno ve un ejemplo y lo replica, ¿de acuerdo? Y después de muchos ejercicios que uno hace, por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo un examen de matemáticas, uno lo que hace es que empieza a resolver problemas y a la hora de ver problemas parecidos, bueno, eventualmente aprendes, una vez que aprendes, pues ya te vuelves un poquito, bueno, cada vez vas aprendiendo más y más y estás aprendiendo en base a ejemplos. A este tipo de aprendizaje le llamamos aprendizaje supervisado. El aprendizaje no supervisado es distinto. ¿Por qué? Pues porque aquí no le estamos diciendo a la computadora, en este caso, qué ejemplos está tomando. Simplemente aprende de manera natural o de manera directa, vamos a llamarlo de esta forma, a tratar de discriminar entre distintas clases, por ejemplo. El aprendizaje no supervisado, o la forma adecuada de mencionar el aprendizaje supervisado, es decir, que el aprendizaje supervisado sí tiene etiquetas y el aprendizaje no supervisado no tiene etiquetas. ¿A qué me refiero con etiquetas? Porque esto puede ser un poco confuso. Bueno, una etiqueta es una forma de categorizar. Por ejemplo, una etiqueta sería decir, esto es un celular, esto que está por acá es una pulsera. Entonces, lo que nosotros tenemos es este tipo de ejemplos en donde yo ya, si veo muchas veces un celular, pues voy a aprender que es un celular. Y si veo muchas veces una pulsera, pues voy a aprender que es una pulsera. Eso es el aprendizaje supervisado, donde está categorizado por una etiqueta. El aprendizaje no supervisado es lo contrario. Uno no le dice específicamente que esto es un celular y no le dice específicamente que esto es una pulsera. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede en este caso es que de manera automática va a encontrar pues disparidades, que son objetos distintos. No nos va a decir qué son, pero va a encontrar que son distintos. Entonces, el aprendizaje no supervisado aprende en función de no tener una etiqueta.
Y el aprendizaje por refuerzo es muy interesante y por eso pongo aquí a mis dos gatitos. Lo interesante del aprendizaje por refuerzo es que es la forma en la que usualmente las mamás nos enseñan, ¿de acuerdo? A mí me gusta poner este ejemplo porque es muy accesible, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, al igual que los gatitos, pues usualmente las mamás o en general como las personas con las que aprendemos, nos ayudan a aprender en base del error y de pues el acierto, ¿de acuerdo? Particularmente el aprendizaje por refuerzo se aprende por lo que es un premio o una penalización. Es decir, por ejemplo, si mi gato el día de hoy, no sé, tira toda su comida y es un desastre, pues igual y, no sé, le hago una penalización, ¿no? Qué sé yo, no le doy un premio. En cambio, si se porta bien, pues le doy un premio. Esto es el aprendizaje por refuerzo y el aprendizaje por refuerzo se ve en muchos casos. Por ejemplo, seguramente si alguno de ustedes pues tiene hijos, primos, sobrinos más pequeños, es muy común que le digas, no, pues si haces la tarea, sí vas a poder salir a tal lado. Y ahí le estás premiando. En cambio, si no haces la tarea, repruebas y tienes como pues un mal rendimiento en la escuela, pues ya no vas a poder salir, qué sé yo, a alguna fiesta o a jugar fútbol o cualquier actividad típica. Esos son los tipos de aprendizaje, ¿de acuerdo? Ahora sí, déjenme ver quién tenía la manita levantada para poder darle la palabra. Eh, claro, me parece que, no me parece. Está. Uy, creo que ya lo bajo, ¿de acuerdo? Igual, si en algún momento necesitan hacer la pregunta, levanten la mano y les doy la palabra, ¿de acuerdo? Adelante. Hola, buenas noches. Yo tenía levantada la mano porque entré 3 minutos tarde, entonces no había entendido bien la forma, bueno, me quedó a mí la duda ahorita, la forma en la que las PCs aprenden es por reconocimiento de comportamientos. No, la que las computadoras aprenden Ajá, es en base a reconocimiento de patrones. ¿Qué ah, tipo de patrones pueden ser? Uy, pues son un montón. Ahorita les voy a poner un ejemplo claro que se ocupa, por ejemplo, en econofísica, que ajá. es que usualmente las computadoras pueden aprender cuando una acción de un sector económico tiene un comportamiento de riesgo. Y es así como las personas que les llaman los brokers, que son Como estas la personas bolsa. que justo, ahorita les voy a comentar eso, porque les voy a mencionar, no voy a entrar en detalles porque la parte técnica de esto sí puede ser un poquito complicada, pero les voy a comentar ahorita de una aplicación que va a tener la computación cuántica más adelante a esa sección. Pero sí, es Entonces, en base a reconocimiento de patrones. tendencias. ¿Es correcto? Sí, pero las tendencias y los patrones pueden ser muy poco claros. No necesariamente tiene que haber una tendencia para que sea un patrón. De hecho, hay pequeños patrones que son, por ejemplo, en el caso de las imágenes, estas tendencias no indican, o más bien los patrones no se comportan como tendencias, sino que se suelen comportar como formas, como, y como más hacia la morfología de una imagen o a la caracterización morfológica de una imagen, antes que una tendencia como tal. Quizá ahorita que comente, pues quede un poquito más claro, pero son patrones, vamos a llamarlo patrones como de manera muy arbitraria, porque les digo, puede reconocer formas, puede reconocer colores, los algoritmos también pueden reconocer cosas que los humanos no pueden reconocer. Usualmente, por ejemplo, y digo, lo tengo muy fresquito ahorita porque justo acabo de terminar un proyecto relacionado a eso, es los autoencoders, que son algo completamente distinto, pero nada más por si alguna vez los escuchan. Ellos reconocen cosas que los humanos no pueden. Básicamente aprenden cosas de las imágenes que un humano de manera típica no podría aprender. Quizá ahorita les muestro esto de manera más explícita. Permítanme un segundo, si no, para abrirlo. Y mostrárselos, ¿de acuerdo? Entonces, déjenme mostrarles justamente esto. Permítanme un segundo. Listo, ¿de acuerdo? Ok, permítanme un segundito nada más para em, esto. Ok, entonces les voy a mostrar esto para que puedan ver. Va a tardar ligeramente un segundo. Adelante. Va a durar 1 hora la conferencia. A ver, les comparto rápidamente esta pantalla para que vean, pues, otro tipo de patrones que pueden detectar
los algoritmos de inteligencia artificial. En particular, lo interesante de este tipo de algoritmos de IA es que cuando uno, a ver, déjenme buscar lo que está por aquí, obviamente, cuando uno empieza a trabajar con ellos, es que empieza a darse cuenta de que pues se comportan de una manera muy, muy extraña. A ver, les comparto rápidamente pantalla para que se entienda que no necesariamente tienen que ser tendencias, que es una cosa muy, muy importante. A ver, les comparto aquí esta pestaña, ¿de acuerdo? Esta pestaña es el análisis de uno de los primeros modelos de inteligencia artificial modernos que de hecho desarrolló uno de los diseñadores. Uy, no me dejó compartir pantalla, déjenme compartirla de nuevo rápidamente. Ya está compartida, ¿verdad? Creo que ya se puede ver. Ya se está viendo mi otra pestaña. No, profesor. No, no, profe. Si no se ve la Rápidamente. presentación, Isaac. No, profe. Claro, nada más. Te sigue viendo el gatito No, profe. todavía. Voy. Ok, les muestro si no. El siguiente, a ver, si les comparto toda mi pantalla, quizás se pueda ver. ¿De acuerdo? Deme un segundito, nada más para que, porque esa parte sí es como interesante, sobre todo tratando de ver, pues que justamente, uy, por alguna razón me deja compartir mi pantalla. Ah, ya está viendo mi pantalla, ¿verdad? Entonces, esta está bien. Ya se ve claro. Entonces, aquí Ya, profe, ya. lo que ustedes Ahí van a ver estamos. es justamente uno de los modelos iniciales que hizo pues ahora el que es el jefe de inteligencia artificial de Facebook. Y es que fíjense que es lo que él propuso es algo que se llama una red neuronal convolucional, en la cual no voy a entrar en muchos detalles, pero dense cuenta que los patrones que detecta este algoritmo son de forma. En este caso se trata de la clasificación de una base de datos muy, muy, muy sencilla que se llama Fashion MNIST, y es una base de datos que está constituida por 70,000 imágenes de 10 clases distintas, y esas imágenes son de cosas de moda, ¿de acuerdo? Entonces aquí claramente vemos un zapato. Pero fíjense cómo este zapato, pues esto lo está aprendiendo el modelo, ¿de acuerdo? Esa es la parte interesante. Esto es lo que está aprendiendo el modelo. Y si se dan cuenta, en este modelo, pues está aprendiendo la forma del zapato. No tiene nada que ver con las tendencias que puedan haber de la compra-venta de zapatos o cualquier otra cosa, sino necesariamente de esta forma que es la imagen original, ¿de acuerdo? Y uno puede hacer análisis más como específicos. Nosotros no vamos a entrar en detalles con esa parte, pero uno le puede dar o preguntar al modelo justamente cuál es el patrón que está reconociendo y de manera probabilista nos va a dar una respuesta que puede estar correcta o incorrecta, ¿de acuerdo? Eso ya dependerá de otras cosas. Entonces, déjenme regresarme por acá, déjenme detener la presentación y les vuelvo a compartir eso. Sí era importante ese punto, al menos quería aclararlo, porque pues sí, los patrones que detectan los modelos de inteligencia artificial, en particular de Machine Learning, pueden ser de muchos tipos, les digo, forma, volumen, de verdad, hay un sinfín de cosas que pueden detectar y hay cosas que no sabemos que detectan. De hecho, lo más típico que podríamos, en donde podría como esclarecer esta duda es con ChatGPT. Si ustedes ocupan ChatGPT y preguntan, la verdad es que nadie sabe más bien cómo funciona este tipo de modelos. O sea, la forma en la que funcionan los modelos largos de lenguaje, sabemos cómo funcionan porque los diseñamos las personas que nos dedicamos a la inteligencia artificial, pero realmente no sabemos del todo por qué funcionan tan bien. Entonces, esa es la parte que les digo que reconoce patrones en muchas ocasiones que ni siquiera nosotros mismos somos capaces de entender por completo. Sí sabemos por qué pasan la mayoría de las cosas, pero al nivel de detalle que en muchas ocasiones se requiere, no lo sabemos. Entonces, esos son los tres tipos de aprendizaje. Nada más como para resumir lo que ya había comentado. Aprendizaje supervisado, basado en ejemplos. No supervisado, no tenemos etiquetas. Y el aprendizaje por refuerzo, podemos pensarlo en términos de premio de castigo. ¿De acuerdo?
Ahora, nada más como para resumirlo, pues el aprendizaje es en función de ejemplos previos y es la parte importante que a la que me refería con el reconocimiento de patrones. Hay una diferencia entre lo que es el Machine Learning y lo que es, se conoce como Deep Learning o aprendizaje profundo, y es que el Machine Learning trabaja con pequeñas bases de datos, ¿de acuerdo? El Deep Learning trabaja con bases de datos gigantescas, muy, muy, muy grandotas. Por ejemplo, bases de datos de imágenes, los modelos de inteligencia artificial son de Deep Learning. Nada más como para esclarecer la duda. Machine Learning, pocos datos. Deep Learning, muchos datos, ¿de acuerdo? Y hay modelos que están basados en fenómenos físicos o fenómenos biológicos. Y aquí les pongo ejemplos de algunos algoritmos. Nosotros no vamos a entrar en detalles con eso. Hay algunos que se llaman Random Forest, Isolation Forest, regresión lineal, etc. Son nombres de algunos algoritmos. En particular, estos están sustentados bajo ideas biológicas, o al menos se pueden aproximar a ideas biológicas. También existen algoritmos de inteligencia artificial que se llaman bioinspirados, y esos algoritmos de inteligencia artificial que se llaman bioinspirados, como su nombre lo dice, tienen soporte en inspiración biológica. Por ejemplo, un ejemplo claro de esto más bien serían los algoritmos que se conocen como los algoritmos genéticos o los algoritmos evolutivos, que son una subparte, los genéticos son una subárea de los algoritmos evolutivos. Ese tipo de algoritmos lo que ocupa es la idea tradicional de la cruza y la muta, que es una simplificación del proceso natural, y pues uno puede llevar a cabo optimización y muchas técnicas que se ocupan en inteligencia artificial. Pero quería que supieran que el Machine Learning trabaja sobre pocos datos y que además tiene una ventaja. Y la ventaja que tiene es que los modelos de Machine Learning son explicables. ¿Qué significa que sean explicables? Pues en muchas ocasiones, como les comentaba, hay cosas que no sabemos cómo funcionan del todo. Eso usualmente son los modelos muy complicados, como los de Deep Learning. Los modelos más sencillitos de Machine Learning sí sabemos perfectamente cómo funcionan, ¿de acuerdo? Entonces, tiene esa ventaja de que siempre que hacemos Machine Learning, sabemos qué es lo que estábamos haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, pues vamos a ir continuando, ¿de acuerdo? Aquí les muestro un poquito de lo que son ejemplos de algoritmos de Machine Learning y en general de un proceso de aprendizaje, ¿de acuerdo? Lo que se suele hacer en un proceso de aprendizaje para que entendamos y tengamos como la idea clara de qué es lo que se hace tradicionalmente en esta área, es que nosotros empezamos a ver justamente cómo se comportan los datos. Recuerden, siempre estamos trabajando con datos, ¿de acuerdo? Y podemos preocuparnos por tratar de describir estos datos. Es decir, vemos muchos ejemplos de algo y tratamos de describirlo, ¿no? Por ejemplo, si vemos 100 exámenes de matemáticas, pues vamos a tratar de ver de qué temas son esos exámenes, ¿de acuerdo? Y entonces ya podemos saber qué estudiar. Es algo que típicamente se hace, por ejemplo, seguramente muchos de ustedes lo hicieron en el colegio en edades más tempranas, en donde preguntaban, oye, pues, ¿qué es lo que ha visto el profe este semestre, no? Ah, bueno, pues igual y vemos cuáles fueron los ejemplos que nos puso y cuáles son los que vienen quizá en un libro de referencia o en el contenido de referencia que nos está indicando. Vemos toda esa base de datos y los que más se repitan, pues es probable que esos vengan finalmente en una evaluación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se conoce como el análisis exploratorio de los datos. Luego, viene la elección de un modelo de inteligencia artificial, que aquí vienen varios, ¿de acuerdo? Ese se llama regresión logística, árboles de decisión, random forest, la máquina de soporte vectorial, la aproximación de primeros vecinos y el Bayes ingenuo. Todos estos que están por acá se ocupan para tareas de clasificación. El ejemplo tradicional que les podría mostrar, pero bueno, para agilizar no lo voy a hacer, es cuando te ponen una imagen de un gato y de un perro y tratas de saber cuáles son las diferencias. Si se ponen a pensar, no son tan distintos. Los dos tienen orejas, los dos tienen pelo, los dos tienen, pues una nariz, o sea, tienen ojos, tienen características en común. ¿Qué es lo que los diferencia? Bueno, lo que los diferencia, pues es que los gatos suelen tener las orejas ligeramente más puntiagudas, los perros es raro que las tengan de esa manera, la forma de unos es distinta que la de otros, entonces sí tenemos diferencias notables, ¿de acuerdo? Y estos algoritmos se encargan justamente de notar esas diferencias y a partir de esas diferencias tratar de decidir si estamos hablando de un perro o si estamos hablando de un gato. ¿De acuerdo? Eso de manera muy, muy, muy sencilla y simplificada. Luego lo que hacemos es evaluar los modelos y tenemos los resultados. Quería que supieran más o menos cuál es el proceso tradicional que se suele ocupar
para poder trabajar con los algoritmos de Machine Learning, ¿de acuerdo? Ahora, aquí les pongo algunos ejemplos de algoritmos de Machine Learning que pueden ocupar. Esos ya son realmente más de Deep Learning, pero son para la detección de anomalías. Cuando algo no se parece a todo lo que tú ya conociste, pues eso es una anomalía. Y entonces uno suele tratar de encontrar esos valores que son menos frecuentes, y esos valores menos frecuentes, pues usualmente están relacionados con cosas que no son típicas. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un examen, qué sé yo, por decir algo de mi área, ¿no? De física cuántica. Y de la nada les preguntan por el funcionamiento de el ojo humano, pues no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una anomalía, es una pregunta que probablemente estuvo mal hecha o que alguien estaba haciendo un examen y copió y pegó. Entonces, no sé si me explico, los algoritmos de Machine Learning también se pueden ocupar para tratar de identificar ese tipo de eventos, ¿de acuerdo? Acá, estas que se muestran en el lado izquierdo son muestras normales, o quiere decir que esas son imágenes normales de un conjunto de datos, y estas que están por acá son imágenes anómalas. ¿Por qué son anómalas? Porque no se parecen a los ejemplos que están en nuestra base de datos. Adelante, hay una pregunta por ahí, no sé si quieran hacerla, creo que es Martín. Sí, buenas noches, profe. Hay algo que no lo tengo como muy claro. Bueno, primero que nada, yo no entiendo mucho con respecto a lo que usted está hablando, pero lo encuentro súper interesante y por eso, bueno, estoy acá tratando de aprender algo. Usted dijo que los computadores aprenden en base a patrones, ¿cierto? Y que los patrones se detectan en base a análisis de datos. Y según entiendo, esos análisis de datos son análisis estadísticos. Y en estadística, no sé si voy bien, si tal vez algo está mal, me lo corrige para pues, formular mejor la pregunta, tal vez. No, claro, de momento vas bien, nada más, si quieres, puntualizamos. Sí se hace en base a características que tienen los datos. Esa sería la única como acotación que yo haría. Claro, ¿Qué características pueden tener? Por ejemplo, en el caso de las imágenes, lo que te decía, ¿no? Los perros pueden tener las orejas como más redonditas y los gatos pues más puntiagudas. Pero sí, sí, hasta ahí vas bien con tu pregunta. Bueno, Si quieres claro, ese continuar. sería el enfoque, digamos, porque un dato, ¿cierto? Se puede como analizar de muchas formas, ¿ya? Pero supongamos que estamos enfocados, ¿cierto? Eh, bueno, ese análisis de datos, como le dije, ¿cierto? Se analiza en forma matemática, probablemente mediante estadística, ¿cierto? Matemática probabilística, pero por lo que yo entiendo, siempre la matemática probabilística o la estadística, ¿cierto? Arroja una respuesta, pero también arroja un margen de error. O sea, esto es así, pero existe la probabilidad de que esto no sea así. Y yo por lo que entiendo, esto, no sé, por la inteligencia artificial arroja respuesta, pero no arroja una probabilidad de error. O sea, no dice, sabe que esta respuesta tiene tanta probabilidad de que no esté bien. Y eso no sé por qué digamos, no lo implementan, porque he sabido que, hay gente que hace la misma pregunta y obtiene distintas respuestas. Entonces, Claro. quiere decir que la máquina trabaja con un margen de error, ¿ya? Pero ese margen de error no está especificado en la respuesta. Entonces, ahí veo como que hay algo que no, como que, bueno, pero a mis ojos, yo no, como digo, no entiendo mucho, es algo como más intuitivo. ¿Por qué no está implementado cuando sería fácil, ¿cierto? Para estos algoritmos asociar una probabilidad, o sea, un margen de error, ¿cierto? Para hacer como la respuesta como más aplicable, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Como uno saber dónde está, por decir así. ¿Ya? Claro, es Eso, una muy buena pregunta. Es una muy, muy buena pregunta y tienes toda la razón. Los algoritmos de inteligencia artificial son lejos de ser perfectos, ¿de acuerdo? Muy lejos de ser perfectos. Y de hecho, como bien comentas, una de las formas en la que te puedes dar cuenta es si ocupas ChatGPT y le haces la pregunta en 3 ocasiones distintas, las 3 ocasiones te va a contestar completamente distinto. Ahora, para poder verificar los datos, sí se hace, pero es un poquito más la parte como que nos toca a nosotros los que somos como del área técnica científica, porque pues a ustedes o en general como al público en general, pues
con que te dé una respuesta que la mayor parte del tiempo esté bien, no me preocupo. Yo, por ejemplo, si le tomo una foto a algo y el 99% de las veces me dice que algo es un perrito, pues con eso funciona de maravilla. ¿Dónde está como la característica que yo tengo que tener? Está del lado más técnico, ¿no? De los desarrolladores, de los científicos. Es ahí donde aparece, pero casi todos los algoritmos se prueban y tienen un margen de error. ¿Por qué no te dicen un porcentaje exacto? Una muy, muy buena pregunta. Y la razón principal es porque, al menos en muchas ocasiones, son ejemplos que nunca ha visto el modelo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú haces una pregunta que nunca has visto? Pues vas a responder, o los modelos responden. Que respondan bien es otra cosa. Por ejemplo, imagínate que tú estás estudiando, y por decir algo, me voy a inventar que estás estudiando matemáticas, ¿no? Y estás viendo, qué sé yo, sistemas de ecuaciones diferenciales, no homogéneas y algo súper complicado. Y tú eres experto en esa área, únicamente en esa área. Llega alguien y te pregunta qué color combina mejor con tus ojos, ¿no? Y tú tienes que responderle, ¿de acuerdo? Pues vas a responder probablemente algo que no sea lo adecuado. ¿Por qué? Pues porque no eres experto en esa área. Entonces, es por eso que como nunca has visto esos ejemplos de manera previa, o sea, como nunca te entrenaste en esa área, pues no puedes responder. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Hay inteligencias artificiales, que es la forma adecuada de referirnos a cada uno de los modelos, más bien hay distintos modelos de inteligencia artificial que sirven para distintas cosas muy en específico. Reconocer patrones, no reconocen cualquier patrón como tal. Ahora mismo, pues nosotros estamos como muy, ¿cómo decirlo? Como muy entusiasmados con GPT, con Gemini, con Cloud, que son estos modelos que uno le pasa una imagen y le dice, dame un resumen de ese y te da un resumen. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, pues como tú mencionas, hay un margen de error y el margen de error se va propagando. Es decir, si no entendió bien la imagen, lo que te ponga en el texto va a estar mal. Entonces, sí hay un margen de error. ¿Cómo saber qué tan correcto es un modelo? Pues es que ahí sí se necesita necesariamente que haya alguien auditando al modelo de inteligencia artificial. Y sorpresa, eso es un trabajo y muy, pues muy bien pagado además. En ese tipo de cosas, realmente contratan expertos en distintas áreas que evalúan las respuestas de los modelos de inteligencia artificial y en función de eso los califican. Si funcionan muy bien, pues perfecto. Si funcionan muy mal, pues reentrenan el modelo, es decir, le vuelven a pasar nuevos ejemplos hasta que eventualmente el margen de error sea pequeño. Pero siempre, siempre que tú le hagas una pregunta al modelo, siempre va a tener un ligero margen de error. ¿Cuáles son los errores? Pues sí existen y sí se pueden documentar. De hecho, si tú buscas, ahorita se los muestro si no, pero tú puedes mostrar justamente, hay cosas que se llaman benchmark o pruebas de rendimiento, y estas pruebas de rendimiento te arrojan qué tan bueno es un modelo en distintas tareas. Por ejemplo, hay tareas de matemáticas, tareas de lectura, para los modelos largos del lenguaje en particular. Existen como distintas subáreas y se pueden evaluar los modelos. Simplemente, ¿por qué no se los hacen saber a los consumidores? Pues porque usualmente no es algo que sea como muy común que pregunten. De hecho, es una muy buena pregunta la que hiciste. No sé si eso como que aclara las dudas. Sí, sí, bien, gracias, pero yo pienso que sería como fácil para ellos implementar, ¿cierto? Claro, porque si no tienen muchos datos, o sea, es obvio que no pueden como dar una respuesta certera. Es como cuando a uno mismo, si le preguntan de algo que uno no sabe, lo más inteligente es decir, no soy competente, Y ¿cierto? eso es algo, es una excelente cosa. ChatGPT en particular, Cloud y Gemini, no saben decir no sé. Siempre dan una respuesta a lo loco, por decirlo de alguna manera. Ese tipo de respuestas, o sea, tú le puedes preguntar cualquier cosa y te va a responder algo. Solamente en cuestiones éticas, por ejemplo, si le preguntas qué es mejor que, y esos son dilemas éticos muy, que se llama el dilema del ferrocarril, si no me recuerdo, viene un ferrocarril, tiene dos caminos, de un lado hay un cierto número de personas y del otro lado hay otro cierto número de personas, y tienes que decidir sobre cuál de los dos causa menos daño. Ese tipo de dilemas éticos no lo responde. Pero ahí en fuera responde lo que sea. Y responde sin saber muchas ocasiones. Entonces, es algo muy cierto. Ahora, te digo, la parte como complicada es evaluar qué tan correcta está una respuesta a algo que nunca le han preguntado. Y esa es la parte como interesante de esto. Bien, bien, gracias. No, contrario a ti, Martín. Adelante, Bernardo. Me parece esto en la siguiente pregunta.
Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros de Chile. Estoy hablando. Eh, Muy interesante todo esto. En mi caso, yo entré a la universidad, no existía ni la calculadora. Esto fue ayer nomás. ¿Cómo ha avanzado todo tan rápido? Entonces, a uno que sigue trabajando, ¿cierto? Le obliga a actualizarse cada vez, todo, a cada rato, todo es demasiado, eh, todo muy rápido, muy dinámico. Y bueno, aquí estamos, pues, escuchándole. Hay cosas sí, que justo de lo que estaban conversando, sí que me llama mucho la atención, porque, por ejemplo, yo juego ajedrez, lo tengo en el teléfono y cada vez que hay un espacio para poder descansar, juego ajedrez, pero juego así como le llamamos aquí en Chile ping-pong, rápido. Me puedo jugar en unos 5 partidos en un ratito. Bueno, le puedo decir que, claro, llega un momento en el cual uno dice cómo por decir la palabra fea, tal por cual sabe la apertura que voy a hacer. Entonces como que me tiene ya me conoce. Claro. Y ahí donde, esa sería una parte. Lo otro era que también, como estudiamos arquitectura, en algunos software, ¿cierto? Ya están empezando a aparecer como que ya sabe lo que tú vas a hacer y te presenta un dibujo, o sea, como que lee de tu alma y te presenta más o menos lo que tú quieres, lo que tú estás deseando, sin que tú lo hayas ni siquiera, o sea, hiciste un bosquejo ya y ese ya sale. Ese más o menos. Y ese sería el otro punto. Y el otro punto era de cuando usted decía que cuando se equivocan. Sí que yo hice un curso que trabajé con Coursera y también tuve unos tiempos de ocio y para poder hacerle algunas consultas al que me respondía. Entonces sí que un día me acuerdo que le pregunté a la computadora cómo amaneció hoy día usted. Y me responde que no tengo sentimientos, textualmente. No tengo sentimientos. Bueno, me aproveché el pánico y le pregunté si alguna vez se había enamorado. Me responde lo mismo. No tengo sentimientos. Pero a lo que voy es que, como usted habla de los patrones, esta cuestión no termina hoy día. ¿No? Todos los días Claro. van. Y pasa de que pienso que ahí va a llegar un momento en el cual uno programa una parte, programa la otra, pero después la computadora, estoy hablando en fácil, la computadora va a terminar de armar la situación. Y ahí va a poder responder ya preguntas un poco más profundas. Claro. Eso es lo que le quería contar, profesor. Respondo muy puntualmente. Justamente lo del ajedrez, sí. De hecho, ya no hay jugador humano que pueda jugar mejor al ajedrez con la computadora. No hay jugador humano. Respecto al segundo punto, bueno, segundo, tercer punto de los sentimientos, junto con pues esta pregunta que hacías, algo muy interesante es que justo no pueden aprender patrones, o pueden mimetizarlos, pueden incluso copiar la forma en la que uno pues puede expresarse, porque eso lo pueden hacer sin mayor problema, pero formalmente no hay al menos evidencia de que exista esto. Hay películas que son como muy fantasiosas, una muy famosa es Her, en donde un personaje se enamora de una inteligencia artificial. Yo creo que de eso no estamos tan lejanos, pero pues que las inteligencias artificiales tengan sentimientos, estamos muy lejos. ¿De acuerdo? Eso por una parte. Si quieren, continuamos justamente para entrar a la parte que quería comentarles, que es el concepto de computabilidad y lo que tiene que ver ya propiamente con la computación cuántica para mostrarles un poquito. Y de hecho, aquí, esto lo estoy reutilizando de otra presentación que hice hace un poquito de tiempo, que es una línea del tiempo.
Hace muchos años, esta persona que está por acá es Ada Lovelace. Siempre me gusta al menos remarcar la participación de alguna mujer en la historia, porque Ada Lovelace es una de las personas que más injerencia ha tenido en lo que es el desarrollo del pensamiento algorítmico y del pensamiento computacional. En particular, el término de algoritmo, o más bien, el término de algoritmo viene del árabe, pero el término de algoritmo de manera moderna se debe propiamente a Ada Lovelace. Posteriormente fue Turing, junto con Church y junto con Post, que más o menos en la misma época, que fue cerca de la Segunda Guerra Mundial, desarrollaron los modelos teóricos de la computabilidad. ¿Qué significan los modelos teóricos de la computabilidad? Matemáticas muy formales, muy formales y muy difíciles, en donde explican cómo una computadora puede seguir mediante una serie de pasos, es decir, mediante un algoritmo, puede resolver casi cualquier problema. Y hay extensiones, hay tipos de problemas que sí puede resolver en un tiempo que se llama polinomial y en tiempos que no son polinomiales, y hay distintas máquinas de Turing deterministas y máquinas de Turing no deterministas, de las cuales no voy a hablar, pero en este periodo de tiempo, que fue el de Turing, Church y Post, más o menos, de hecho creo que los tres en el mismo año, si no mal recuerdo, fue 1936, un poquito antes, como contaba, la Segunda Guerra Mundial, o creo que casi entraron a la Segunda Guerra Mundial, pues fue cuando ellos empezaron a desarrollar estas ideas de la computabilidad moderna, ¿de acuerdo? Es decir, de cómo funcionan las computadoras en base a un conjunto de instrucciones. A partir de eso se genera lo que es el cómputo moderno. Por allá en 1956 en el MIT, junto con McCarthy y otras personas muy populares en el área, se desarrolla lo que es la inteligencia artificial, que créanme que de inteligencia artificial al inicio no era ni inteligente ni artificial, era algo totalmente raro. Lo interesante y lo que me gustaría como acotar es que la mayoría de las personas que se enfocaron en los modelos de inteligencia artificial eran personas que se dedicaban o se dedican a lo que son las ciencias cognitivas. De hecho, uno de los estudios más importantes de inteligencia artificial, o que da como que la pauta a todo lo que es el análisis de imágenes, que es lo que más ven en inteligencia artificial, se debe a, pues básicamente, el replicar el comportamiento del ojo humano. El ojo humano tiene distintas capas. La primera sensa la luz, la segunda es como una especie de filtro que filtra parte de la luz, y luego eventualmente capas más complicadas hasta que llega el reconocimiento como tal de las imágenes. De hecho, seguramente lo han escuchado, pero nosotros deberíamos ver al revés. Las imágenes las deberíamos ver flipeadas, simplemente nuestro cerebro las reconstruye de la manera adecuada. Entonces, todo ese conjunto de psicólogos, matemáticos, físicos que estaban ahí involucrados, porque en ese momento las ingenierías tenían otro enfoque completamente distinto, fueron los dedicados a crear el concepto de inteligencia artificial más o menos moderno. Y por más o menos moderno me refiero a que no aprendían las cosas realmente hasta muy reciente, que fue por ahí de 1990, un poquito antes. La parte de la inteligencia artificial que realmente vendía y que tenía como mucho auge eran las bases de conocimiento, que una base de conocimientos pues es algo muy sencillo, realmente es una base de datos en donde ya tienes todas las respuestas a las preguntas posibles que te puedan hacer. Si preguntas algo que no está en esa base de datos, no te va a dar una respuesta. Entonces, es por eso que es muy importante este fenómeno. De manera paralela, la física seguía su curso como si nada hubiera pasado, como si no hubiera nada importante, hasta la llegada de este señor, que es Richard Feynman, y que por allí de 1982, en una de sus clases magistrales, él tenía una forma muy peculiar de enseñar, y es que pues era una de las personas más listas del mundo. Entonces él agarraba y llegaba a dar una clase, y realmente no había ningún tema. Simplemente llegaba el público y preguntaba, qué sé yo, acerca de relatividad general. Y él respondía porque era una persona que sabía de todo. Entonces, en una de esas, él le preguntaron cuál era la forma más eficiente de hacer un modelado del mundo, y resulta que respondió que solamente se puede modelar el mundo ocupando el mundo. De hecho, lo que dijo propiamente fue que no había otra forma de reflejar el comportamiento de la naturaleza más que usando la naturaleza en sí misma. Y es ahí donde nace como el primer bosquejo de computación cuántica, que es de lo que vamos a estar comentando. Y la parte fundamental que me interesa es que ustedes sepan dos cosas. Las computadoras tradicionales como esta que estoy ocupando yo,
o como los celulares, como los relojes inteligentes, como lo que sea que tengan en sus casas, funcionan con algo que se llama bits, ¿de acuerdo? Y los bits son la respuesta lógica a una serie de impulsos eléctricos, ¿de acuerdo? Los bits también sirven para representar lo que se conoce como la cantidad mínima de información que puede almacenar un sistema, ¿de acuerdo? Y tenemos dos estados, 0 y 1, que tiene que ver el 0 con apagado y el 1 con encendido, es decir, si no hay voltaje o si sí hay voltaje. Pueden pensarlo también en términos lógicos como algo que es un no o un sí, o propiamente dicho, un verdadero y un falso, ¿de acuerdo? Resulta que todo esto es muy útil y de verdad toda la computación moderna se basa en lo que es la representación de información binaria. De hecho, el lenguaje binario aparece en un montón de lados, ¿de acuerdo? Pues resulta que el qubit es el análogo cuántico del bit y que hay algo bien interesante. Tienen dos características que son particularmente distintas a los bits, ¿de acuerdo? Mientras que los bits solamente pueden ser ceros y unos, los qubits, que son el análogo de las computadoras cuánticas, pueden estar superpuestos. ¿Y qué significa la superposición? Pues en palabras muy, muy sencillas y muy acotado en el tema, significa que no hay una certeza de que tengas un sí o un no. Es decir, no hay una certeza de que tengas un 0 o que tengas un 1. Y el ejemplo que ocupaba, no tengo ninguna caja a la mano, pero es que si tú tienes, se llama el ejemplo de la caja de Schrödinger, es que si tú tienes una cajita y tú tratas, o sea, adentro tienes un 0 y un 1, pues no vas a saber cuál vas a sacar hasta que metas la mano y saques uno de esos elementos, ¿de acuerdo? Entonces, la probabilidad de encontrar al 0 o de encontrar al 1 depende, pues propiamente de cada vez que yo vaya a sacarlo. Entonces, en el caso de la caja, hay una probabilidad del 50% de que yo saque el elemento 0 y una probabilidad del 50% de que yo saque el elemento 1. Ahora, la pregunta es, ¿por qué, si ya tenemos algo que nos da respuestas certeras, queremos añadirle cosas probabilísticas? Y la respuesta es que hay muchas respuestas a esto, pero una de las más importantes es que si no sabemos a priori cuál de las dos opciones, podemos ir explorando más posibilidades. Y eso es algo muy interesante, sobre todo en la computación orientada al aprendizaje automático. ¿Por qué? Bueno, porque si solamente tenemos dos opciones, pues, ok, está bien eso, pero hay como distintas limitantes. Sobre todo la superposición a lo que nos va a ayudar es a tener un espacio de búsqueda más grande, es decir, a explorar más posibilidades de respuesta. Vamos a dejarlo de esa manera. Y esto que ven aquí a su derecha, que estoy como marcando con el cursor, eso es como se ve una computadora cuántica. Nada que ver con las computadoras tradicionales, ¿de acuerdo? De hecho, son computadoras muy, 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 muy costosas, que cuestan miles de millones de dólares fabricarlas y que tienen que funcionar, como dato curioso, a temperaturas muy bajas. La temperatura más baja en el universo, pues de manera natural, podría decirse que, que es el espacio, ¿de acuerdo? El espacio está a temperaturas muy, muy, muy bajas. Lo máximo que uno puede alcanzar en cualquier lugar del universo se le conoce como la temperatura del cero absoluto, que es alrededor de menos 273.15 grados centígrados. Las computadoras cuánticas tienen que estar cerca de esa temperatura para poder funcionar. Sobre todo las computadoras cuánticas que funcionan en base a iones, ¿de acuerdo? Entonces, son cosas muy, muy específicas y que funcionan muy, muy, bajo condiciones muy particulares. Ahora, vamos a ir entendiendo un poquito cómo podemos llegar a los qubits, ¿de acuerdo? De momento sabemos que son probabilísticas y que yo puedo sacar un 0 o un 1 si abro la cajita, ¿de acuerdo? A ese abrir la cajita de manera formal se le conoce como colapsar la función de onda. Es una palabra muy común en el área. Y aquí, pues les muestro un poquito de lo que es la evolución como histórica de cómo entendemos la naturaleza. Están los modelos de Thomson, antes estaba el de Demócrito y Leucipo, que era que la materia era indivisible, y de hecho ahí de indivisible viene la palabra átomo. Después descubrimos que no, que tiene carga positiva y carga negativa. Luego el modelo de Rutherford, que lo que decía es que los electrones estaban en órbitas elípticas alrededor de un núcleo, y luego el modelo de Bohr, que es un modelo simplificado en donde las órbitas son circulares, y luego finalmente el modelo de Schrödinger, que quiere decir que las partículas que son muy pequeñitas, es decir, en el mundo cuántico nos referimos a partículas que son muy, 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 muy pequeñitas, no se comportan de la misma manera que las cosas tradicionales, ¿no? Si yo lanzo mi celular y lo aviento,
yo puedo calcular, se sabe y se puede hacer, dónde va a caer, ¿de acuerdo? De hecho, eso se puede saber, así es como se hacen la balística que ocupa la milicia en distintos países, así es como uno puede prever a dónde va a tirar el balón Cristiano Ronaldo una vez que lo pateó, eso se puede hacer, ¿de acuerdo? Pero cuando las cosas son tan pequeñitas, empieza a entrar un factor de aleatoriedad, y es que justamente los electrones, que son estas pequeñas bolitas azules, empiezan a estar en zonas de probabilidad, es decir, es más probable ubicarlas en esta zona y es menos probable ubicarlas en esta zona, pero no sabemos a ciencia cierta dónde están, ¿de acuerdo? Resulta que nosotros podemos simplificar todo eso y ponerlo como nuestros qubits. ¿Se dan cuenta? Los qubits los pongo con esta notación medio rarita que tiene un palito y esto que está por acá, que es como un signo de mayor que. A esta notación se le conoce como bracket, la notación de brackets, y denotan estados cuánticos. Los estados cuánticos son estados que describen a un sistema físico, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos el estado 1 que está pintado de rojo y al estado verde que está pintado de 0. Ahora, nosotros podemos pensarlo como una bolita, ¿de acuerdo? Piensen en una bolita y piensen quizá en una naranja, ¿de acuerdo? Si ustedes parten la naranja, la parte de arriba va a tener mayor probabilidad de que esté en el estado 0 y la parte de abajo va a tener mayor probabilidad de que esté en el estado 1. Entonces imagínense que esto es una naranja, corto la naranja a la mitad, si yo agarro y veo que mi bolita está acá arribita, en cualquier parte de esta parte de arriba de la naranja, voy a decir que está en el estado 0, y si está en la parte de abajo de mi naranja, pues voy a decir que tiene mayor probabilidad de que esté en el estado 1. Ahora, ojo, probabilidad, no estamos hablando de certeza, ¿de acuerdo? Que haya una mayor probabilidad no significa que siempre va a encontrarse en ese estado. Te los comento porque justamente la pregunta que deberían estarse haciendo es, ¿por qué si cada vez le estamos metiendo más factores como de aleatoriedad, que no hay aleatoriedad, pero más factores, pues sí, un poco de no saber qué está pasando a ciencia cierta, ¿por qué vamos a tener una mejora? Y es que para esto, lo interesante es entender cómo funcionan las comunicaciones. Por allá de 1956, si no mal recuerdo, un físico muy famoso que se llamaba Klaus Shannon propuso lo siguiente. Básicamente lo que dijo fue que para poder establecer comunicación siempre tenía que haber ruido. Y eso es algo muy común. No sé si han jugado esta cosa que se llama el teléfono descompuesto, pero el teléfono descompuesto es yo le digo algo a alguien y esa persona trata de comunicárselo a otras, hasta que llega a un destinatario final. Y el mensaje que yo dije no tiene nada que ver con el último. Bueno, eso es un canal ruidoso, es un canal en el cual uno va a ir cambiando palabras por la misma naturaleza. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando uno se quiere comunicar, por ejemplo, con un helicóptero. Uno nunca lee que la matrícula del helicóptero es AB123. Uno lo que siempre escucha es Alfa Bravo 123. ¿Por qué? Bueno, porque el A, B, nosotros lo decimos como de manera más larga, como Alfa, Bravo. Ese tipo de elementos que están incorporados es para tratar de reducir el riesgo de que no se entienda qué fue lo que dijo. Porque no sé si alguna vez han hablado por radio, pero no se entiende casi nada. Entonces tienes que ser como muy repetitivo con la información que estés dando. Y hay modelos para tratar de hacer esto. De manera tradicional, en el cómputo tradicional, eso se puede modelar con algo que se conoce como un proceso de Bernoulli. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay una probabilidad de que lo que yo dije esté bien y hay una probabilidad de que lo que yo dije esté mal. ¿De qué depende? De qué tanto esfuerzo le haya puesto a decir las cosas de manera adecuada. Y de manera cuántica está esto, pero resulta, y eso es lo interesante, que hay más certeza, pese a que no sabemos de manera previa cómo prepararlo o en qué estado se encuentra algo, cuando nosotros transmitimos información, pues funciona relativamente mejor. Y aquí déjenme les comparto esto, que es un jueguito, para que vayan viendo. Esto se llama el juego del COVID, y es un juego que creó, me parece que Google, y aquí nos están explicando que esto es un qubit, que es la parte fundamental de una computadora cuántica. Déjenme ver. Y aquí lo que está haciendo es un proceso, ¿de acuerdo? Cuando esta barrita llegue, fíjense, aquí viene el calor. En el caso de la computación cuántica, lo que nosotros vamos a encontrar es que, como les comentaba, como tiene que funcionar a temperaturas muy bajas, es muy sensible al calor. Cuando nosotros tenemos el calor, empezamos a encontrar errores, ¿de acuerdo? En los cálculos. Ya no es como en el caso tradicional en el cual los cálculos funcionan bien la mayoría del tiempo,
ahora empieza a haber alguna preocupación por el calor, ¿de acuerdo? Y entonces estos qubits empiezan a almacenar información y es muy interesante este juego, me encanta. No voy a poder explicar todos los elementos por los tiempos, pero pues los dejo aquí por si alguien quiere jugar, la verdad. Es muy interesante, déjame quitar aquí el calor. Ahí está, ¿de acuerdo? Si toca el calor al qubit, pues lo que vamos a encontrar es que pues pierde las capacidades que tiene, ¿de acuerdo? Entonces uno tiene que estarlo repeliendo. Y acá uno encuentra lo que es básicamente un manual, en donde pues esto le llama una quantum enciclopedia, en donde nos explica cómo, qué son los qubits, cómo pueden almacenar información, cómo medir la información, y luego poco a poco, como vamos jugando, empezamos a descubrir más propiedades del cómputo cuántico. Yo por eso todo el tiempo recomiendo y recomiendo y recomiendo jugarlo, si quieren interesarse en esta área, porque a partir de ahí nacen las preguntas, y a partir de ahí podemos construir como una charla quizá posterior en donde hablemos ya particularmente de temas más interesantes. Lo mismo está este juego que se llama Entanglion, que tiene que ver un poco con el tema que vamos a tratar ahorita en unos minutos, pero es un juego de mesa que tiene que ver con cómputo cuántico y que básicamente es un juego para dos personas, que las partidas duran como mucho 45 minutos y está muy interesante. Si les interesa esto, o si les interesa los juegos de mesa, pues es un juego de mesa que ustedes pueden imprimir en su casa y jugar, ¿de acuerdo? Está interesante. También les comparto el enlace por si llega a ser de su interés, ¿de acuerdo? Respondiendo a la pregunta que había hecho Shirley, el Machine Learning no es un programa como tal. Hay muchos programas que te ayudan a usar Machine Learning, perdón, pero en particular no se trata de un software en particular. De hecho, cada aplicación de Machine Learning usualmente culmina en un software distinto. Si me dan chance de avanzar un poquito más, vamos a continuar un poquito con lo que son las operaciones con qubits, ¿de acuerdo? Los qubits, al igual que las computadoras tradicionales con los ceros y con los unos y con el lenguaje binario, pueden hacer operaciones. Y entonces, para hacer operaciones con los qubits, que son estas cositas que llamábamos bolitas y que tenían un 0 arriba y un 1 abajo y que además eran probabilistas, pues lo que nosotros vamos a hacer es el uso de compuertas cuánticas. Y esas compuertas cuánticas son transformaciones, ¿de acuerdo? No sé si ustedes alguna vez han visto cómo a alguien le cambia completamente la apariencia simplemente con un corte de pelo. Bueno, pues ese tipo de transformaciones son las que nosotros le aplicamos a nuestros qubits. Podemos pensar que le estamos haciendo modificaciones estéticas y cada uno va a tener quizá un propósito distinto, ¿no? Si se corta el pelo, pues sea para un trabajo. Quizá si se pone un saco o una camisa, es para un trabajo. Pero si se pone una playera y unos shorts junto con unos tenis, pues probablemente va a jugar fútbol, ¿no? Entonces, este tipo de transformaciones que se aplican sobre los qubits se hacen para tener fines específicos. ¿Qué quiere decir? Para llevar a cabo una operación específica o para llevar a cabo el desarrollo de un algoritmo específico. En particular, el que les voy a comentar muy brevemente por los tiempos es el HHS o algoritmo de estimación de fase. Y es un algoritmo que se ocupa muy particularmente para lo que es la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Ahorita les doy la palabra, ¿les parece? Vamos a ir, porque todavía quedan un poquito de slides, entonces vamos a ir un poquito rápido para poder terminar más o menos en tiempo y forma, aunque me alargue un poquito. Y lo que les decía es que este tipo de diagramas va a describir las operaciones hechas y, como les comentaba, los resultados van a ser probabilistas. Esto que está por acá se llama tablas de verdad, es lo que se suele ocupar de manera tradicional en el cómputo tradicional, y esto que está a la derecha son los circuitos cuánticos, que es la forma equivalente de hacer todas estas operaciones, pero ahora en el mundo cuántico. Si se dan cuenta, y respondiendo a las preguntas que me hacían hace ratito, vemos que no hay una certeza en específico, si bien hay una probabilidad más grande de que esté en el estado 0 de 85.4%, hay una probabilidad de que esté en el estado 1 con 14.6%. Entonces, los resultados no son enteramente certeros. ¿Qué se hace para reducir esta incertidumbre? Se hace esto miles de veces y cuando se hace algo miles de veces ya se puede ver una clara tendencia a tener un resultado. Ahora bien, incluso así, no son resultados seguros. Voy a abrir rápidamente el espacio de preguntas, muy rápidamente, porque ahorita ya vamos con la parte final. Y si quieren, van a hacer preguntas que sean muy rápidas, por favor, para poder como, pues, acabar más o menos en tiempo y forma. No sé si las personas que tienen preguntas podrían hacerlas como de manera muy concisa para explicar esta parte final. Bueno, si no, ahorita que terminemos, ¿de acuerdo? Adelante, Martín.
Bueno, lo que le iba a preguntar, usted lo acaba de responder. Lo que no tenía como muy claro era que si había una incerteza, ¿cierto?, en que digamos, el dato era, por decir así, era 0 o 1, ¿cierto? Y esa incerteza se iba como, se iba pasando, ¿cierto?, de uno en otro. Entonces la probabilidad, ¿cierto?, de que hubiese un error también se iba propagando, por lo que yo entiendo de probabilidades. ¿Ya? Entonces, me preguntaba, bueno, ¿cómo lo hacen? Como para poder, ¿cierto? Esa probabilidad, como acotarla, ¿ya? Pero usted acaba de responder que esto lo repiten varias veces y, ¿cierto? Y si pienso que eso por un cuadro estadístico está dentro de cierto margen, ya lo tomo como una respuesta correcta, ¿ya? Sí, sí, esa es una de las formas, hacer un muestreo y una vez que es el muestreo, si el muestreo muestra una cierta tendencia muy clara hacia alguno de los dos valores, eliges ese. Ahora, no es el único método, existen distintos métodos, sobre todo ya un poquito más formales, que tiene que ver con la comparación de las distribuciones estadísticas. Y como nada más para acotar, ahorita que vemos el entrelazamiento de manera muy sencilla, ahí existen otras formas de incorporar como la reducción del error. Ahora lo que me queda un poco como más, entiendo a nivel intuitivo, de que estas computadoras cuánticas trabajan, o sea, mejor dicho, funcionan entre comillas, como funciona más el ser humano, porque nosotros a veces frente a determinadas decisiones no asumimos un 0 o un 1, sino que asumimos como que puede ser, como que no puede ser. Y eso va asociado con una cierta incerteza. Entonces vamos tomando decisiones, ¿cierto? Una, otra y otra, y al final, en base a todas esas decisiones previas que tienen una incerteza asociada, ¿cierto? Tomamos otra decisión que sería como la respuesta, la cual llevaría desde luego otra incerteza asociada. Ahora, lo que también o sea, con esto como que queda bien claro que la matemática probabilística es realmente la matemática que está implícita en nuestra vida. O sea, es la que más representa, digamos, el ir y venir, por decir así. ¿Ya? Claro, y para como acotar, lo interesante de este tipo de fenómenos es que en general la mecánica cuántica se despliega de manera probabilista. Hay mucha gente que está en contra de, porque la gente tiene dos posturas usualmente acerca de la naturaleza. Una es que funciona siempre de la misma manera y que no importa los resultados, tiene que dar el resultado que pasa o no pasa, es decir, que es determinista en la naturaleza, y a mucha gente le No. causa mucho ruido que sea no determinista. Entonces, hay personas que debaten si la naturaleza realmente se comporta de esa manera o no. Nosotros no vamos a entrar en ese detalle. Si quieres, adelante, Cristian, me parece que tienes una pregunta, si puedes hacerla muy puntual, por favor. Sí, hola, profe. Me das sus dos preguntas. La primera es, si tengo interés de aprender Machine Learning, ¿tú me podrías dar más o menos una guía por dónde empezar? ¿Por qué programa primero usar? Y alguna página donde encontrar ejemplos para hacerme de la idea del Machine Learning. Y lo segundo es en lo que es computación cuántica. O sea, realmente, ¿para qué es lo que sirve? ¿Cachai? Y si puedes dar un ejemplo práctico. Claro, de hecho, hacia allá vamos. Sí, la primera, realmente, primero es que tengas las bases de programación. Si ya tienes las bases de programación, pues cualquier guía te puede servir. A mí me gusta mucho este contenido que es completamente libre y gratuito, que se llama Deep Learning Drizzle, y no es cierto, este no es este que está por acá, que se llama, es un libro que se llama Understanding Deep Learning, que empieza igual y un poquito más avanzado de lo que me gustaría, pero trae explicaciones muy, muy, muy bonitas. Entonces, si quieres, revisa el último enlace que está publicado en el chat, y ese es un muy buen punto de comienzo. Ahora, ¿para qué sirve la computación cuántica? Pues, de momento, ya estamos descubriendo que hay problemas, y en particular es la parte que no entré en detalle, por cuestiones de tiempo, pero hay problemas que no pueden resolver las computadoras tradicionales en tiempos cortos. ¿Como cuál? Simular una molécula es complicadísimo. Simular todas las interacciones que tiene una molécula es difícil, pero muy difícil. ¿Qué pasa? Pues que en el cómputo cuántico no es tan difícil porque estamos ocupando los mismos elementos. Entonces, ahí podemos tener una ventaja en tiempo. ¿Qué tanto tiempo? Bueno, por allá de 2015, Google
publicó que algo que tardaría miles de millones de años en resolverse en una computadora tradicional, en una computadora cuántica se resolvía en minutos. Más adelante se descubrió que no es del todo cierto lo que dijo Google, pero hace muy poquito acaban de hacer otro experimento que bajo condiciones muy específicas muestra que una computadora cuántica puede resolver problemas que una computadora tradicional en la vida hubiera podido resolver, ¿de acuerdo? Entonces, es ahí que empiezan las ventajas del cómputo cuántico sobre el cómputo tradicional. ¿Dónde se programa? Pues aquí, como les comentaba, uno tiene que saber programar o programación usualmente en Python, y existen librerías como Qiskit, como Circuit, y distintas ofertas de otras empresas como Wolfram Quantum, como Microsoft Quantum. Aquí me faltó incluir una que se llama PennyLane, que es muy sencillita. Y para mostrarles, esto que está por acá es la forma que tienen los circuitos cuánticos. Así se ven los programas cuánticos realmente. Bueno, cuando uno lo programa no se ve así, pero el resultado se ven más o menos de esta manera. Están los qubits, están las capas que son no variacionales, hay capas que dependen de parámetros igual que en el Machine Learning, y luego hay una medición, y en función de esa medición se establece si el resultado fue correcto o no. En particular, y con esto ya vamos a ir cerrando, el entrelazamiento. El entrelazamiento es algo muy interesante. El entrelazamiento podemos pensarlo de muchas maneras distintas y realmente podríamos decir que todas son correctas, ¿de acuerdo? ¿A qué nos referimos con el entrelazamiento? Bueno, el entrelazamiento podemos pensarlo como... A ver, imaginemos el caso que estamos viendo por acá, ¿no? Que es el caso de Alice y Bob. Entonces, lo que nos dicen es que Alice tiene un fotón, ¿de acuerdo? Que es la partícula fundamental de la luz. Entonces, Alice tiene este fotón y Charlie tiene un par de fotones azules, ¿de acuerdo? Y estos están entrelazados, por eso le ponen aquí el corazoncito como si estuvieran enamorados. Y dice, Charlie les manda uno de los fotones a Alice, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Y uno se lo manda a Bob, ¿de acuerdo? Entonces Charlie fue muy buena persona y les quiso regalar un fotón. El fotón azul A y el fotón azul B. El fotón azul A es el que le mandó a Alice y el B fue el que le mandó a Bob. ¿Qué pasa? Bueno, que la relación de Alice y de Bob pues es muy cordial, ¿de acuerdo? Pero están muy distantes, ¿no? Entonces los dos fotones, tanto el A como B, piensen que uno está muy lejano del otro, ¿de acuerdo? No quiero poner distancias porque aquí realmente me importan las distancias. Están muy, muy separados. Alice tiene un fotón amarillo y ahora también va a tener un fotón azul. Y ahora también Bob ya tiene un fotón azul. Y nos dicen, mira, pues conforme el fotón azul de Alice recibe una colisión con el suyo, que era amarillo, ella mide el evento, ¿de acuerdo? Y entonces, de manera automática, el fotón de Bob cambia de estado, ¿de acuerdo? En términos simples, ¿qué es lo que está pasando? Mandó dos fotones, ¿de acuerdo? Que son como dos paquetitos. El primero, que era el amarillo que tenía Alice, interactúa con el azul que ahora tiene Alice, porque recuerden que ahora tiene dos, y cuando chocan, ella mide lo que pasa, es decir, va a verlo, es como cuando uno llega a una cajita de Amazon, va y lo ve, y ya sabe qué resultado tiene, ¿de acuerdo? Una vez que Alice sabe qué resultado tiene, Bob de manera automática ve que su fotón cambia. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que vio? Bueno, Bob no puede determinar si su fotón ha cambiado. ¿Por qué? Porque Bob no ha visto la caja. Es como si yo les mando a dos de ustedes de manera aleatoria una caja, una con un iPhone y otra con un Apple Watch, ¿de acuerdo? Ninguno de ustedes dos va a saber qué es lo que hay dentro hasta que el otro abre la caja. Si yo le mando imagínense que yo tengo dos amigos que se llaman Miguel y Ramón. Yo le mando a Miguel el iPhone y a Ramón le mando un Apple Watch, ¿de acuerdo? No hay forma en la que Ramón sepa qué le tocó a la otra persona a menos que la otra le comunique, ¿están de acuerdo? O a menos que él abra su caja y vea que a él le tocó el Apple Watch y al otro le tocó el iPhone, ¿sí? Pero resulta que entonces uno puede agarrar y decirle, mira, a mí me tocó el iPhone, abre tu paquete porque ya sabes que te tocó el Apple Watch. Y entonces uno puede mandar el otro y ya vas a ver pues justamente qué fue lo que pasó. Aunque esto no parezca importante, créanme, esto es el fundamento de todo lo importante que tiene la computación cuántica. Algo interesante es que ustedes, y que no mencioné, pero que está aquí adelantito, es que este tipo de datos del entrelazamiento es una conexión instantánea, ¿de acuerdo? Conforme una persona abre y ve qué fue lo que le tocó, la otra sabe qué fue lo que tocó.
No sabe si cambió, ¿de acuerdo? Pero sabe qué fue lo que le tocó. Ahora, algo muy interesante que me podrían decir, no hay nada instantáneo en este mundo. ¿Por qué la conexión instantánea? ¿Eso no viola un principio que se llama causalidad? La respuesta es no, no viola un principio que se llama causalidad. La causalidad quiere decir que los eventos van pasando de manera sucesiva. ¿Por qué? Bueno, porque cuando uno abre, no está transmitiéndole la información al otro. Recuerden, si yo abro el paquete, pues me toca el iPhone, al otro le va a tocar el Apple Watch. Pero probablemente yo me equivoqué al mandarlos y a uno le tocó, a los dos les tocó el iPhone o a los dos les tocó el Apple Watch. Y no hay forma de que las dos personas sepan hasta que ellas se comuniquen entre sí. Resulta que esta propiedad tan tonta, por decirlo así, que tienen los sistemas cuánticos, es toda la ventaja que tienen. Realmente eso y la superposición son cosas que podemos crear, ocupar para crear sistemas que tengan la información contenida de muchos procesos. Y cuando medimos, podemos ver muchas propiedades que tienen los sistemas físicos y en particular ocuparlos para lo que es el machine learning y sobre todo para crear lo que son las redes neuronales cuánticas que se den de esta manera, así sea una red neuronal de manera tradicional. Ya no me dio tiempo de entrar como tantos detalles, pero sí quería comentarles eso, ¿de acuerdo? Resumen para que antes de acabar. La Profesor, computación cuántica. pero, Adelante. perdón, pero sigue siendo binaria la base, ¿ah? Sí, 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 sigue siendo binaria. Sí, sí. ya. Sí, hay reparametrizaciones, pero sí, o sea, al final de cuentas, sí. Eh, Como les comentaba, como resumen, ¿para qué sirve la computación cuántica? Es una nueva forma de computar, es una forma nueva de computar. ¿Qué pasa? Pues que tiene un auge tremendísimo. El año 2025, es decir, este en el que estamos, fue determinado por Naciones Unidas como el año de las tecnologías cuánticas. Entonces, hay un sinfín de compañías que están apostando por esta nueva tecnología. Una de las ventajas que tiene, y que ya no me dio tiempo de comunicar del todo, es que uno puede explorar grandes espacios de búsqueda. Si bien es mentira que la ciberseguridad se va a comprometer, la criptografía, que es una de las ramas de las matemáticas que se trata de estudiar códigos seguros, sí se ve ligeramente vulnerada por la computación cuántica. Como puede explorar un montón de lugares a la vez, pues lo que pasa es que ya puedo explorar o hacer ataques de fuerza bruta. Los ataques de fuerza bruta es yo abro mi teléfono y empiezo a hacer como adivinar cuál es mi código hasta que le doy, ¿de acuerdo? Entonces, sí propone una nueva oportunidad para algunos elementos como puede ser la criptografía, es decir, en general la seguridad, y pues realmente tiene que ver con una nueva forma de llevar a cabo la clasificación. En cuanto a Machine Learning, sobre todo lo interesante es que pareciera que es más explicable la inteligencia artificial cuántica que la tradicional. Pareciera, ¿de acuerdo? Yo no estoy dando ningún resultado como tal. Y hay muchas carreras que están listas de ingeniería de software, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial es muy particular, física, matemáticas, y sobre todo hay mucho espacio para otras áreas como marketing, generación de contenido. Las empresas necesitan vender estas tecnologías y hay muchas aplicaciones que ya están funcionando, ¿de acuerdo? Entonces se los quería comentar. Algo importante es que sí puede ser una oportunidad para cambiar de área o para incursionar en una nueva área laboral. Ahora, la inteligencia artificial todavía, si ustedes meten a Cloud, Gemini y ChatGPT, todavía no puede trabajar de manera pues adecuada a este tipo de problemas. Entonces, todavía estamos en un territorio a salvo para poder incorporarnos al mundo laboral sin que la inteligencia artificial nos vulnere directamente. De hecho, todo lo contrario, la podemos ocupar como una herramienta, o sea, realmente es algo muy, muy interesante. Es de esas carreras que pareciera que tienen un futuro, al menos a corto plazo. Algo importante es decir que la computación cuántica se puede ocupar para simulación de moléculas, para lo que es la inteligencia artificial, hay estudios de criptografía, hay estudios en telecomunicaciones. ¿Qué no es la computación cuántica? Pues ninguno de nosotros a corto plazo va a tener una computadora cuántica en su casa. ¿Por qué? Pues porque no, o sea, no hay forma, no hay ninguna utilidad, ¿de acuerdo? La computación cuántica todavía está en pañales, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que todavía hay mucho margen de crecimiento. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, una, ir aprendiendo. Dos, ver si es lo que me interesa. Tres, darme cuenta de cuáles son las utilidades que ya tienen en la actualidad.
Y pues lo que les quería comentar es que cada año se hacen congresos gratuitos, como Qiskit, como Microsoft Quantum. En particular, este año, que es el año de las tecnologías cuánticas, hay varios grupos de investigación en México y en el mundo que van a dar algunos pequeños bootcamps gratuitos de de computación cuántica, perdón. Entonces, hay mucho espacio para aprender, hay cosas muy interesantes y sobre todo hay una oportunidad nueva de aprender algo que todavía no está como sistematizado. Es decir, de momento yo no conozco ninguna licenciatura que sea en computación cuántica. ¿Por qué? Pues porque todavía está como empezando. Entonces, ustedes sí pueden migrar y empezar a involucrarse en todo este tipo de áreas y eventualmente volverse expertos y finalmente pues encontrar un trabajo de esto. Entonces, sí es muy interesante. Sobre todo los bancos están muy interesados. Entonces, algunos retos que tiene la computación cuántica es que es muy difícil mantener los equipos. El diseño de topologías tiene que ver con que tanto la forma que tienen los circuitos cuánticos como la forma en la que están hechas las arquitecturas físicas de los qubits son muy difíciles de explorar y entonces en áreas teóricas todavía falta desarrollar mucha física y mucha matemática para poder tener eso en cuenta, ¿de acuerdo? Y pues eso es todo de momento, ¿de acuerdo? Perdón que me haya alargado y perdón que la última parte haya sido como tan compacta y tan rápida, pero pues si quieren, ahorita puedo dar espacio a dos preguntitas, para que vayamos finalizando. Quien levante la mano primero, sobre todo para no alargar más la sesión, que pues sí, ya está suficientemente larga. Quería comentarles esto. Digo, ahorita en lo que levantan la mano dos personas, ya había una levantada. Quería comentarles justamente que pues esto es el comienzo ¿de acuerdo? Puede que salga muy bien, puede que salga muy mal. ¿A qué me refiero? A que puede que tenga mucha utilidad la computación cuántica, pero lo importante en la ciencia, y eso es lo que me gustaría como que acotar, en la ciencia no hay como caminos necesariamente malos, ¿de acuerdo? Hay un camino que te enseña que sí se puede ocupar, pero que saber qué es lo que no se puede ocupar también es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, si descubrimos que las computadoras cuánticas no son lo mejor del mundo, pues eso que nos llevamos, seguimos ocupando las tradicionales y le echamos más ganas a eso, ¿de acuerdo? Entonces, me parece que Santos tenía una mano levantada, entonces empezamos contigo y luego con Adriano y con eso finalizamos la sesión. Adelante, Santos. Si no le damos la palabra a Adriano, por favor, adelante. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, estimado profesor Isaac. Acabo de enviar ya el formulario. Nada más, solo se envía nomás. Sí. He llenado todo. Ok, y con respecto a la inteligencia artificial generativa como ChatGPT, Gemini, que ahora ha lanzado 2.0, la actualiza, o sea, una potente herramienta que supera ChatGPT 1, creo que si no me equivoco, son una gran ayuda, ¿no? Pues, y me puede explicar, profesor, si es que ellos pueden quizás quitar algunos puestos de trabajo en el futuro para el 2030, no sé, en breves palabras. Muchas gracias, profesor. Claro, los modelos cada vez se van a ir haciendo más perfectos. Y les digo que existen estas técnicas de evaluación de los modelos y esos trabajos en donde contratan literalmente expertos en biología, en física, en química, matemáticas, en cualquier área, para evaluar las respuestas. Ahora bien, ¿va a quitar puestos de trabajo? Pues seguramente va a reconvertirlos. Y seguramente va a haber muchos trabajos en los cuales necesites como aprender a usar estas tecnologías para no quedarte atrás. De hecho, ya pasa. Si se dedican a marketing, si se dedican a algo, pues sorpresa, ocupen muchas de estas tecnologías. Es su oportunidad de agarrar el impulso, el boom que tienen y crear algo nuevo. En otro momento podría ser. Hay herramientas que son muy útiles y seguramente les han aparecido estos videos virales en TikTok o en YouTube, que te ponen como, no sabes cuáles son los 5 carros más útiles del 2025 y te ponen una serie de elementos y te mandan a un link de referido. Tú le clicas ese link de referido y compras cualquier cosa en Amazon y la persona ya ganó por esa interacción $0.01. Pues si eso lo ven 15 millones de personas y de esas 15 millones de personas, 2,000 personas compran de ese enlace de Amazon, pues ya esa persona está generando un rendimiento. Entonces, sí hay una oportunidad muy, muy importante para adecuarse al uso de esas tecnologías.
evidentemente también de la parte como de los diseñadores de inteligencia artificial y demás, está nuestra obligación de restringir el uso de la inteligencia artificial para poder asegurar pues, cosas justas. Y hay varios problemas con inteligencia artificial que seguramente se habrán dado cuenta ya en las redes sociales, y es que, por ejemplo, Twitter cada vez está más lleno de bots que funcionan con inteligencia artificial. Entonces, eventualmente esas redes sociales se van a convertir en cámaras de eco y no va a haber aprendizaje ni interacción humana. Entonces, ese tipo de cosas sí se tienen que tratar. Ahora, si va a quitar trabajos a corto plazo, seguramente los va a reconvertir. Pero yo creo que al contrario, se va a valorar un poco más cosas que todavía no tiene pues la inteligencia artificial, que es esta capacidad humana de transmitir. Y voy a poner un ejemplo muy simplista, y perdón que recurra a esto, pero hasta hace poco varios artistas han sacado canciones que les generaron con inteligencia artificial, y son canciones que las escuchas y son totalmente genéricas. Por otro lado, escuchas las composiciones reales de los artistas, y son cosas que tienen, pues válgase la redundancia, arte. Es decir, una manera distinta de transmitir tanto emociones y llevar a cabo como procesos que una computadora no puede hacer, al menos de momento. Que en el futuro pueda hacerlo o no, pues algo que se escapa de mi alcance, pero que al menos quiero que sepan que de momento existe estas limitantes. Me parece que ya no había ninguna otra pregunta, así que pues vamos a dar por finalizado. La verdad es que les agradezco muchísimo, les pido una disculpa enorme por no poder ir más despacio en la segunda parte de la charla, pero pues quería justamente darles la oportunidad a ustedes de preguntar y hacerlos partícipes de la charla, porque realmente la charla es para ustedes y para resolver la mayor cantidad de dudas que ustedes puedan tener, ¿de acuerdo? Entonces, sin más por el momento, pues les agradezco muchísimo su atención y pues nada, de verdad, muchas gracias. Un gusto conocerlos y muy feliz inicio. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Gracias. Profesor, que esté Bien, bien. Muchas gracias, Isaac. Hasta luego.